En primer lugar, mi gratitud para el señor Lebrero, para el señor Melero y la señora Valverde por su invitación. Es un honor estar en el 20º aniversario de este museo tan fantástico que tiene tan enorme influencia en todos los visitantes que vienen a Málaga y a España. Me toca a mí hablarles a ustedes de conservar el patrimonio del siglo XXI. Vamos a dar un gran salto con respecto a lo que ha ofrecido mi compañero, el doctor Colorado. Yo les voy a hablar de la problemática, el peligro que supone para muchas obras de arte el siglo en el que estamos avanzando y algunos aspectos concretos como el cambio climático. Aquí tienen ustedes la imagen terrible de la guerra que utiliza el patrimonio como arma arrojadiza y como extinción de la identidad de los pueblos. Vamos a continuar en este sentido y vamos a intentar ofrecer sobre ese problema del clima y de la transformación que se está produciendo en presencia de todos nosotros, vamos a presentar algunas de las circunstancias que rodean el caso. Como ustedes saben, no hay unanimidad sobre la seguridad o la ratificación, la constatación de ese cambio del clima, y hay negacionistas que señalan que siempre ha habido ciclos en la historia de la humanidad o de la Tierra en los que ha habido transformaciones en las temperaturas y en las situaciones termales. Bien, es verdad que hay ya pruebas y nosotros, los historiadores del arte, tenemos la ventaja sobre otros que buscan ciclos registrales conocidos, pues al visitar monasterios que se ubicaron en lugares secos hace 800, 1000 años, en la época románica y demás, pues sabemos por los monjes que anotaban todos los años si había riadas, si había avenidas, pues que estaban ubicados en lugares con seguridad secos y si no se trasladaban. Bueno, pues sabemos que ahora muchos de esos lugares se inundan con una frecuencia insólita y con una claridad que nos señalan que esa transformación del clima se está produciendo. Bueno, ahí tienen dos muestras. Una negacionista, unas fotografías de Lisboa. Siempre ha habido riadas, siempre ha habido daños por el agua y por otros factores. Y en cambio, ahí ven cómo reacciona la sociedad, un grupo de científicos, ante la publicación por un colegio pues de uno de estos artículos negacionistas. Bueno, yo me voy a centrar un poco en que la sociedad está alarmada. Hay una preocupación constante. Estamos viendo pueblos enteros desde el sur de África que huyen de allí por la sequía, por el hambre, por diferentes circunstancias, y el planeta se está intentando organizar con las COP. Como ven, la 25 que se celebró en España iba a serlo en Chile y se tuvo que celebrar gracias a la generosidad del gobierno español en España. Y hemos visto dos después, la de Glasgow y la de Egipto, con muy escasos avances en la toma de medidas y de vigilancia. Es verdad que la guerra de Ucrania está trastocando todas las opciones que se habían planteado. Estamos viendo incluso, no sé, lugares que se habían paralizado por la carbonización, como Aspontes, que se han puesto en marcha, o en Alemania, y estamos verdaderamente aterrorizados por las consecuencias de la guerra salvaje que Putin está planteando en los confines de las fronteras de Europa, que están afectando a todo el planeta. Bueno, pues aquí tienen estas organizaciones que se están planteando. Ya desde hace varios años estamos trabajando sobre el tema, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Ministerio, las instituciones, las universidades. Todo ello se inserta en la famosa Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para lo que se refiere al patrimonio nos afecta fundamentalmente en los puntos del Objetivo 11, con las ciudades y las comunidades sostenibles, el patrimonio y la accesibilidad, que preocupan especialmente, y nos estamos dando cuenta cada vez que es más importante retornar a las actividades tradicionales, a las técnicas y a los materiales antiguos, porque sabemos que en muchos casos eran sostenibles y eran capaces de sortear muchas de las problemáticas del clima que se están produciendo ahora. Como consecuencia de ello, surgió las recomendaciones de Davos que trabajan en este sentido. La acción por el clima debe multiplicarse y debe potenciarse.
en nuestro Gobierno y nuestras instituciones han tratado de sacar adelante un plan nacional de adaptación al cambio climático, que yo tengo que decirles pues que en cuanto a lo que se refiere al patrimonio no ha sido lo acertado que hubiéramos querido. El ministro que había entonces, José Guirao, intentó que tuviera más presencia el patrimonio, no lo consiguió, y los ministros posteriores no han incidido en ello y no han trabajado al menos lo suficiente para que a escala española por lo menos se tenga en consideración. Nos estamos dando cuenta que se está multiplicando esa acidez del agua marina, lo van a sufrir todos ustedes que viven en la costa de forma muy especial. Los que vivimos en el interior estamos notando terriblemente el despoblamiento, cómo la mecanización está expulsando la mano de obra del interior de la península y está empobreciendo gravemente todos esos territorios, provocando la desertización con el avance de los grados del clima, y estamos viendo alteraciones en todos estos lugares que nos afectan terriblemente. Fíjense ustedes que, aunque se ha declarado el Parque del Buen Retiro un bien patrimonio de la humanidad, pues tiene una de las contaminaciones más elevadas de toda la península. Y la UNESCO ha obligado a Madrid a reducir esos índices, si no amenaza con replantear esa declaración. Bueno, los materiales se transforman, los monumentos sufren, las estructuras. Fíjense ustedes en la Catedral de León, que llevamos trabajando sobre ella pues, 40, 50 años, está sufriendo más en los últimos 20 años por la lluvia ácida que en los 200 años anteriores, gracias a las fotografías, a los planos, a las descripciones que tenemos sobre ella. La pérdida del material, la fluorescencia, los cambios termales, etcétera, etcétera, la dicización, todo ello está transformándolo gravemente. Bueno, pues esas sequías están dañando los cauces. Hemos visto y somos testigos de algo sorprendente. Esas sequías están vaciando los embalses, están apareciendo poblaciones y restos de ruinas antiguas. Cuando se hicieron esos embalses no se estudiaron bien los fondos monumentales y arquitectónicos y arqueológicos que tenían, de manera que ahora tenemos alguna oportunidad de replantear aquellas realizaciones. Guadalperal, Riaño, Sau, toda España, ustedes aquí tienen también los pantanos en mínimos, y además tenemos un turismo de masas destructor que se aprovecha de nuestros monumentos en algunos lugares, que es un turismo no demócrata y que no solo no beneficia, sino que empobrece a muchas de nuestras ciudades. Bueno, hay causas inmediatas del calentamiento. Pensamos que no es tan cierto y sí nos damos cuenta, al menos ya incluso a partir de los registros que tenemos, que los incendios son cada día más graves y más numerosos. Nos damos cuenta que los fenómenos climáticos, las tormentas, las riadas, los movimientos del mar son más extremos y que la pobreza y la desigualdad se están multiplicando en todo el planeta. Estamos viendo cómo los pueblos del sur, que menos agua tienen, que va a ser la gran guerra que se está planteando en las próximas décadas, tienen que abandonar sus tierras, con lo cual abandonan su patrimonio, destruyen el patrimonio inmaterial que venía con ellos porque ya no tienen identidad ni unidad, y estamos dándonos cuenta que esas migraciones van a crear enormes conflictos en muchos países a los que lógicamente aspiran a imitar ese nivel de vida que tienen algunos países occidentales. Bueno, en España es manifiesto que estamos pasando de 2 a 6,4 grados en el interior y eso va a reducir los recursos hídricos, va a reducir la electrificación y la energía y va a provocar muchas enfermedades y plagas. Estamos dándonos cuenta que los fallecimientos por el calor o por el frío se están multiplicando al igual que las plagas. Bueno, pues el patrimonio, a pesar de que no nos demos cuenta, pues sufre enormemente esos cambios del clima. Estamos viendo daños en los materiales. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que lleva sufriendo en los últimos 100 años, 50 años gravísimamente y 20 años ya extremos, la Catedral de México, que se está hundiendo por la desecación de la laguna de Tenochtitlán,
y estamos viendo pues, numerosos monumentos, antes citaba la Catedral de León, como la eflorescencia de su piedra, de su arenisca, pues está produciendo esos daños tremendos en los materiales. Bueno, el subsuelo, hay algunos teóricos que defienden que los terremotos de Lorca se deben a las transformaciones de las capas freáticas inferiores. Siempre hemos sabido que ahí hay una falla tectónica, pero parece ser que se pueden multiplicar en los próximos años. Bueno, todo nos vuelve a llevar a la importancia que tenemos que dar a las arquitecturas tradicionales, vernáculas y populares, al aireamiento que tenían aquellas calles, a esas casas que tenían enfiladas sus ventanas, que alteraban los aires del interior y creaban microclimas, y que ahora nos habíamos acostumbrado a bajar las temperaturas o a hacerlas crecer en invierno gracias al gasto energético. Las tradiciones son enormemente importantes y ello me permite recordar a Ortega y Gasset, ese personaje que decía que el progreso no era destruir el ayer, sino aprovechar del ayer lo mejor que tenía para hacer un mejor mañana. Les decía antes que tenemos datos de hace 1000 años, en muchos casos, de monasterios que estaban en lugares no afectados por las aguas ni por los crecimientos de los ríos y que ahora sufren con mucha frecuencia inundaciones. Ahí tienen el caso de la abadía de Valpén, la de Melk, famosa por el nombre de la rosa, algunas escenas, y el caso archiconocido de todos de Venecia. Venecia se está hundiendo de 2 a 6 milímetros todos los años y se están gastando miles y millones de euros para hacer el proyecto Moisés, que ahora veremos en algún esquema, y el peligro ya era interior hasta en los mosaicos de San Marcos, la capilla privada de los Dogos, de la Serenísima República de Venecia. Los pavimentos, los mosaicos se estaban inundando ya constantemente los últimos años y se ha llegado a inventar un método que ha sido carísimo, el escudo de San Marcos, de que ven aquí, para evitar que entre en el interior cuando hay una agua alta, una crecida, para evitar que los mosaicos sigan sufriendo. Ello ha obligado a excavar alrededor de San Marcos, de la Basílica, todo un muro para que no se filtre el agua y permitir liberar todo el interior. El proyecto Moisés, que ya lleva, no sé si más de 7.000 millones de euros gastados con 79 compuertas, parece ser que está funcionando, pero está asesinando al plancton de la laguna, con lo cual no sabemos si es bueno para unas cosas y maligno para otras muchas. No solo pasa en el extranjero, esto ha sido muy cerquita de donde yo resido, en Santa María de Huerta, en Soria. Los campos de la concentración parcelaria, los cambios de los ríos, muchas transformaciones de nuestro entorno rural pues están provocando que lugares que en la vida habían sido inundados, como este monasterio, pues, que está en uso todavía, que tiene frailes todavía, pues veamos cómo se ha llenado de barro. Y puentes, pues los puentes, la destrucción de puentes, de ciudades, de ramblas, pues son constantes. Es verdad que la sequía de muchos años ha hecho construir con el olvido o la falta de vigilancia de muchos ayuntamientos en los cauces de antiguos ríos y ahora estamos pagando gravemente esa falta de control. Ahí ven el puente de Cataluña, de Montblanc, como por la noche la fotografía de la izquierda empezó la riada, cómo fue avanzando y se llevó al final el puente entero. Antes les hablaba de los embalses, las sequías que están haciendo salir monumentos, restos importantísimos que no habían sido controlados, vigilados, inventariados, identificados en nuestros ríos. Ahí tienen ustedes en el Tajo, en Cáceres, Guadalperal. Con la sequía empezó a aparecer el que llamaron el Stenberg español. No es verdad, es un dolmen, no es un Kronlech, es un dolmen, pero cuando la población vio que recibía infinidad de visitantes, turistas que dejaban dinero en el entorno, propusieron trasladarlo del lugar. Gracias a una de las personas que va a participar esta tarde, Román Fernández Vaca, cuando era director general de Patrimonio, pues se consiguió convencer a la población que si un monumento se traslada del lugar,
pierde su alma, pierde su significación, pierde los vínculos por los que había nacido con el territorio y se ha empezado a excavar, a estudiar, a investigar y ahí estamos viendo cómo se produce. El miedo a ese cambio climático nos está forzando muchas veces a querer mover los monumentos. Esos monumentos no se pueden mover por voluntad sencilla y simple, si no hay estudios verdaderamente seguros. Ahí tienen ustedes razones por las cuales muchos monumentos nacen en un emplazamiento, vinculados a un entorno ambiental y a un territorio, con una explicación con el arraigo del lugar, de manera que si se cambian, pierden todos esos valores. Así que desplazar un monumento debe ser prohibido siempre. Fíjense, Cesare Brandi decía que el monumento desmontado y reconstruido en otro lugar se degrada siendo un falso de sí mismo. Así que todas las leyes europeas, internacionales y españolas incluso, están en contra de los traslados de los monumentos y, por supuesto, están en contra del expolio. Fíjense, la ley de 1933 de la República se opuso ante la venta constante de la etapa anterior de monumentos a Estados Unidos y a magnates con dinero de toda Europa y América. Se opuso a esos traslados y a esas ventas, considerándolas expolio, pero precisamente no se detuvieron hasta 1985. De manera que hemos visto cómo en la posguerra muchos de estos monumentos, como Sacramenia, etcétera, pues siguieron vendiéndose al extranjero. La ley de 1985 existe y les voy a mostrar algún caso excepcional en que el traslado se realizó. Un embalse que se iba a hacer en el río Esla en la época de la República fue muy debatido. Se planteó si una de las iglesias más antiguas españolas se trasladaría a la ciudad de Zamora o a la ciudad de Madrid. Al final se trasladó a 2 metros, al Campillo, y esta magnífica iglesia, de las más antiguas del siglo VII, pues se pudo desmontar pieza a pieza y reconstruir. El desarraigo es seguro y manifiesto, como se ve en algunas de las propuestas. Ahí ven cómo intentan con un pavimento de hormigón señalar que ha sido una pieza movida como por un marciano o por un ovni, y al final pues se ha llegado a esta solución que por lo menos tiene algún vínculo con el territorio. Fíjense, es el antecedente del traslado del Valle de los Reyes, con la presa de Asuán, en la que participaron varios países europeos, pero precisamente eso provocó que el Estado egipcio, por su generosidad con los países que le habían ayudado, pues empezó a regalar templos y obras de arte a diversos países que les ayudaron. Ahí tienen ustedes el templo de Endur, en el Metropolitan Museum de Nueva York. Ahí tienen el templo de Tafa, en Holanda, o el templo el hipogeo de Turín, y aquí en España pues nos vino el templo famoso que nos reclaman constantemente por estar al aire libre, y que dicen los estudios que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid que no está afectado físicamente. Yo tengo la opinión contraria por las pruebas que vemos en su deterioro. Bueno, ha habido iglesias constantemente trasladadas a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, y nos damos cuenta pues, que esa sequía, ese movimiento climático va a seguir dañando nuestros monumentos, va a seguir mostrando la desaparición del agua, de esa guerra que se nos acerca, que viene cercana, y entonces nos damos cuenta que hay instituciones ya en todo el mundo que están reaccionando, universidades españolas y americanas y europeas y orientales también alguna, instituciones como la World Monument Fund, como ICOMOS, como Google Arts, que están intentando defender el patrimonio que está en grave estado. Han creado incluso sistemas de crowdfunding, de aportación económica, para intentar salvar algunos de estos monumentos, como la propia Venecia, algunos lugares como Kilwa, en Tanzania, que están siendo dañados por las inundaciones, por el aumento de los niveles del mar, el muelle de Blackpool, que es privado, el primer lugar de vacaciones del mundo británico, pues se le están construyendo malecones de defensa. Estamos viendo las aguas de Deccan, que ustedes conocen muy bien por las de Doñana, cómo la actividad privada está desecando, eliminando el agua de las poblaciones y que está dañando y creando enfermedades. Y tenemos ya unas listas de lugares gravísimos en un estado tremendo, como Venecia, como la Estatua de la Libertad, que llegó a estar en gran parte
hundida por el agua, Stonehenge, la isla de Pascua, Cartagena de Indias, programas como este de Heritage de Patrimonio en Peligro, que provoca que muchas universidades e instituciones se organicen. Ahí vemos el castillo de Edimburgo con la erosión y la subida del nivel del freático. Monumentos por todo el mundo con unos graves daños enormes. En todos los continentes, con el lavado de aguas, con la pérdida del Taj Mahal. Pensamos que eso no pasa en nuestras ciudades, pues está pasando constantemente. Estamos viendo cómo las cubiertas de nuestras catedrales se están inundando, se están rompiendo. Ustedes ven la Catedral de Málaga con sus redes, porque se deshacen sus bóvedas, sus cúpulas. Aquí estamos viendo cómo se cayó la escultura de San Lorenzo de la Catedral de Burgos, de manera que se sustituyeron todos los reyes de la fachada, son de plástico, son ninos, como les llamaban los vecinos que se oponían y las instituciones que se oponían, pero gracias a ello en el interior se conservan las auténticas. Fíjense, la famosa tormenta de la Filomena destruyó también las cubiertas de la Catedral de Toledo, que se han restaurado el año pasado, en los últimos meses, y las mismas Filomena también dañó gravemente nuestro templo de Devot en Madrid. Lorca tuvo 2 terremotos, afortunadamente en comparación con otros lugares de terremotos de Europa se ha reconstruido y restaurado muy rápidamente, y ahí estamos viendo daños constantes de nuestras piedras, de nuestros elementos, como la copia, la sustitución, es la única salvación, y llevar a los museos las piezas originales. Fíjense, no sé si ven en esta imagen la torre de la izquierda, se dan cuenta que está ya completamente lavada, limpia, y ha sido necesario reconstruir todos los rebosaderos del agua para que los expulsen fuera por la destrucción de la pared de la torre en todos sus niveles. Ahí ven las esculturas que se estaban perdiendo en la fachada, han tenido que ser bajadas, copiadas, restituidas, llevadas al museo, y no encontramos solución para su salvación y su salvamento. Podemos ya incluso hacer simulaciones de los agentes negativos. Ahí vemos una plaza de mi lugar casi de nacimiento, León. Aquí en la siguiente, mi lugar de trabajo ahora, Alcalá de Henares, la plaza de Cervantes. Y aquí ven ustedes la calle Larios y la calle San Agustín de este museo, en una simulación realizada ayer mismo o antes de ayer, para ver los daños que sufriría con el agua, con el humo, con distintas situaciones. Podemos analizar ya y no llamarnos engaño de los males que se acercan. No hay más remedio que hacer programas de prevención. Prevenir va a eliminar muchos daños, muchas preocupaciones, y tenemos que evitar los traslados, pues, por supuesto, cuando son por expolios, pero siempre que sea posible antes de perder esos monumentos. Solo permitirles por razones verdaderamente excepcionales. Dense cuenta que no se va a detener la industrialización, no se van a detener las infraestructuras, no se van a detener las nuevas construcciones de embalses. Todo ello va a dañar y a afectar enormemente a nuestro patrimonio, como ocurría en Guadalperal, que se ha declarado ya bien de interés cultural para poderlo estudiar, poderlo excavar, poder salvaguardar todos sus elementos. Bueno, las Naciones Unidas están estudiando, provocando y señalando, no nos detenemos en cada punto, queda ahí grabado para que lo puedan ver todos ustedes, la vulnerabilidad, los planes de adaptación, los planes de prevención, la resiliencia, la investigación, la educación, las sociedades civiles, en definitiva, crear conciencia para que la sociedad sea defensora. Y ahí tienen ustedes unas temperaturas de hace muy pocos meses. Esto se va a repetir, por desgracia, con frecuencia y nos va a dañar a todos nuestros monumentos, a todas nuestras costas y a todos nuestros... Fíjense, estas esculturas de cordal que se han presentado en exposiciones, en principio eran personas hablando, después el público dijo que eran políticos discutiendo el cambio climático. Hoy sabemos que es la sociedad la que no se asume, no tiene conciencia, no acaba de entender que o tomamos posiciones realmente de capacidad de enfrentamiento y de lucha, o nos quedaremos sin muchos de nuestros bienes, incluso muchas veces sin muchas de las vidas de las personas que nos rodean. Esta sería un poquitín el final.
estamos ante una autenticidad, es verdad lo que nos está pasando o es una ciencia ficción. Nada más, muchas gracias.